Tardes con todos, mi nombre es Michal Vinicio Miranda, eh, docente es el biólogo Bernal José Bernal y la materia es reproducción y la agricultura. El tema de hoy es la reproducción de moluscos bivalves. Las formas de reproducción son en las especies lamembraquios son gonóricas, como el Amylus edultis y Crestoderma, y Edule y Benepis pillastra. Son numerosos los casos de hermafroditismo en esta especie y se presentan bajo diferentes diversas formas en que se dividen en hermafrodito funcional, hermafrodito consecutivo, rítmico y alternativo. En cual el hermafroditismo funcional, como bien lo dice, que está la producción de los gametos masculinos y gametos femeninos realizan un mismo individuo en un caso simultáneo en el caso de Pectus maximus. Y la expulsión es simultánea. En el hermafroditismo consecutivo, esta se caracteriza por presentar un solo cambio de sexo a lo largo de su vida. Organismo siendo normal el paso de una fase juvenil masculino a una fase adulta hembra. Entonces el hermafroditismo rítmico es propio de distintas especies de género Astrea, el cual se caracteriza caracterizado por cambios consecutivos de sexo funcional al mismo individuo alternativo, como macho y como hembra, dentro de una temporada de puesta. Entonces el hermafroditismo alternativo, presente en especies como Crossstrea virginio y gigas, en la que el cambio se produce a intervalos erráticos, no siendo posible un periodo reproductivo previo la sexualidad del individuo. Una de las mismas fases sexual se mantiene durante todo el periodo de puesta o reproduciéndose el cambio del sexo. En la siguiente diapositiva podemos observar que la morfología del aparato reproductor, en la cual consiste en que las gónadas de los lamembraquios se originan a partir de las células mesodérmicas localizadas en la región posterior del cuerpo, próxima a los ganglios viscerales y por debajo del pericardio. Es un proceso de desarrollo en estas células primordiales se multiplican profusamente. Como podemos ver en ejemplos en el mejillón, Metylis edulis y Ostrea edulis y el pectus. Dice que en el mejillón estos folículos están formados casi por conias y un reducido número de células foliculares, atendiendo las células germinales al alimento a partir del tejido conjuntivo. La Metylis edulis dice que la gónada recubre la masa visceral y el manto, y este gonoductos forma un tres troncos principales. Y en la otra edulis, las gónadas es una estructura difusa que en estado de reposo sexual prácticamente desaparece, que en su fase del máximo desarrollo envuelve a que la glándula digestiva y los demás órganos, ocupando toda la masa visceral. En el pectus maximus, las gónadas es una estructura aparte, unida a la masa visceral, en las proximidades de la músculo aductor, en la que distingue una porción anterior, testicular o otra posterior, ovárica. La gónada rodea parte del tubo digestivo y está formado por numerosos canales terminando en una forma de trama de folículos.
la siguiente podemos ver el aparato, las esquemas de las gónadas, como pueden observar ahí. Este es el de las esquema de la gónada, las partes de la gónada. Y aquí es como se puede observar en la izquierda la parte ventral, lateral, la masa visceral y el conducto genial. En la siguiente podemos hablar, en la siguiente lámina, podremos observar la gametogénesis. Dice que el desarrollo de esta gónada es muy precoz en los lamendráceos, hasta el punto de que especies como Venerubis discusata aparece de una gónada primaria ejemplares de 4 a 5 milímetros de longitud. Como cual en que esta etapa gonodal está interpretada por un conjunto de folículos tubulares, como las células madres de los espermatogonias y ergogonias, provienen directamente por crecimiento y diferenciación. Los ovogénesis, propiamente dicho, comienza de la aparición de ovogonias primarias del epitelio germinal. En las ovogonias secundarias se posee un núcleo más claro, un solo nucleolo y una cromática finamente reticulada sobre un profundo cambio de apariencia y el tamaño. En la etapa de ovocitos, las células se preparan para realizar meiosis. Es una primera fase prebiotogénesis. Los ovocitos aumentan atentamente de tamaño, los cromosomas se difuminan y la cromática forma fines trabéculas. En la segunda fase de la biologénesis, el ovocito crece muy rápidamente y acumula una citoplasma gránulas de mucopolisacáridos. Y en los machos, los espermatogonias primarias se diferencian en las células madres por tener un tamaño menor, un núcleo más claramente. Pues, los factores que influyen en la gametogénesis son la temperatura, el alimento y factores endógenos. Dice que en la temperatura de unas muchas especies relacionadas con cambios emocionales de temperatura iniciándose un bien cuando las temperaturas declinan, como la ostra galicea y la almeja babosa, que inicia la gametogénesis en enero cuando las aguas alcanzan sus temperaturas mínimas. En la almeja babosa dice que comienza en verano, a diferencia de la almeja fina, es que su gametogénesis es en primavera y se desova en el verano. Bueno, el alimento como factor que influye, este es el mayor factor de importancia dentro del ciclo reproductivo, ya que el elemento disponible, ya que el desarrollo de la gonada es un proceso donde requiere energía para el desarrollo de los gametos. Ya, los factores endógenos. Los sistemas nervios y hormonales de los pelecípodos están interrelacionados estructuralmente y funcionalmente. Como están actuando como del sistema nervioso sobre los neurotransmisiones y sobre las síntesis y descarga de secreciones. En la siguiente página vamos a ver qué es el ciclo de reproducción. Bueno, este ciclo de reproducción de los bivalvos bajo las señales del ciclo gametogénico, y está constituido por varias fases que son la activación de crecimiento de la gónada, la gametogénesis, la maduración de los gametos, la puesta y el periodo de descanso o recuperación. Pues, la determinación de las fases del ciclo de reproducción. Este dice que el desove de estos progresos se estudia generalmente a partir de la preparación microscópica de las gónadas determinadas
cuatro estados principales, que son gónada en desarrollo, madura y periodo de puesta. Y la gónada de sova es un reposo. Y dice que los estados de la gónada se subdivide por cada puesta. Se subdividen de nuevo. Y generalmente, un incremento en el índice indica el desarrollo de las gónadas y disminución indica que el desove está en progreso. En la siguiente lámina podemos observar que es un cuadro de los factores que determinan la puesta. Son 4 factores muy importantes, que es la temperatura, iluminación, estímulos químicos y la neurosecreción. Como ya sabemos que la temperatura influye mucho en estos bivalvos, uno de los valores de mayor incidencia sobre el control de la puesta, aunque su comportamiento respecto a ella añadiría en otras especies. La iluminación es otro factor, que la luz, la influencia de luz sobre la actividad sexual de los amebranquios es un fenómeno muy poco estudiado y que generalmente se considera con los periodos lunares. Los estímulos químicos es un factor no ha sido observado en ninguna de las especies estudiadas de las bivalvos. Y la neurosecreción, las neurosecreciones de los ganglios cerebrales y viscerales, estas juegan un papel importante en el control de reproducción de los peleciópodos. En la otra lámina podemos ver un esquema donde que los métodos experimentales para provocar la emisión de gametos, que son principalmente 6. Entonces esta dice que la emisión de gametos puede ser provocada en condiciones experimentales, como pueden ser variaciones térmicas, desarrollo embrionario, fecundación, cementación, desarrollo larvario y fijación de metamorfosis. Entonces, la variación térmica, el sistema más común utilizando para provocar la expulsión de gametos de los bivalvos es la variación de la temperatura del agua en la que están los animales se encuentran. En el desarrollo embrionario dice que el desarrollo embrionario es engloba una serie de procesos, que es la maduración de los membranquios. Los machos expulsan el exterior espermatozoides, maduran y hembras ovocitos de primer orden. La fecundación, cierta sustancia produce por los huevos y espermatozoides pueden jugar un papel importante en la fertilización. La cementación, podemos ver que una vez formada la membrana de la fertilización, se produce la reproducción cromática y aparecen cuerpos polares de los bivalvos, de estas membranas. El desarrollo larvario, como ya saben, que estas es las primeras formas de móviles procedentes de la cementación del huevo, se conduce con el nombre de las larvas transectoras. Este estado dura de un periodo de 24 a 48 horas a 20 grados centígrados, en el caso de los Vinirus pelayastra. La fijación de la metamorfosis es el alcanzar de la fase de privilegios. Las larvas tienden hacia ir hacia el fondo, pasando de la base notante a una fase refractante, en la que se obtienen ambas formas de locomoción. En la siguiente lámina podemos observar que vamos a hablar sobre los cefalópodos. Así que los cefalópodos. Una pequeña introducción es que los cefalópodos no tienen reproducción asexual. Todos presentan sexos separados, dioicos.
y la mayoría tiene dimorfismo sexual, que se muestra en cambios de tamaño, siendo generalmente las hembras mayores que los machos, en la presencia de brazos modificados. También dice que los cefalópodos son una clase de invertebrados marinos pertenecientes al filo de los moluscos. Existen unas 700 especies comúnmente llamados pulpos, calamares, sepias y náutilos. Todos pertenecen a la subclase de Coloidea, a excepción de los náutilos pertenecen a la subclase Nutilina. También en los moluscos hay dos tipos de huevos. Unos son escasos vitelo y repartidos por igual, huevos isolícitos, y otros en los que el vitelo abundante se acumula en el polo vegetativo de la célula rodeada del polo animal, huevos de los cíticos. Bueno, como seguimos, podemos aquí ver un cuadro que dice que los caracteres sexuales externos, el principal carácter externo de los machos es el autocólico, que consiste en uno o varios brazos, con modificaciones en la forma, tamaño, tipo vestosas. Entonces, la anatomía de los órganos reproductores se subdivide en dos partes, que es el aparato genital y el aparato genital de las hembras y el aparato genital de los machos. El de las hembras se compone de 5 partes: el ovario, el oviducto, el ovario y el oviducto, que son 2 glándulas nidamentarias y un par de glándulas accesorias y receptáculo seminal. Y el aparato genital de los machos se divide en 5 partes, que son testículos, conductos diferentes, el complejo espermatofórico y el conducto eferente. El saco espermatozoico, el cual prolonga el pene. En la siguiente lámina podemos observar el desarrollo de la gónada gonadal. El desarrollo de la gonadal en los estadios tempranos de desarrollo embrionario. La gónada aparece como una estructura compuesta por 3 capas. Es el núcleo central del tejido conectivo, en la zona cortical, en la protogonia, y un tejido epitelial continuo en el vestimento de la cavidad celomática, entre 4 a 10 días después de la eclosión. Una vez que el ovocito esté completamente maduro, o sea, ya de grande, pasa al lumen del ovario, impulsado por una serie de contracciones lentas y rítmicas del folículo. En el momento determinado se abre dejando libre el ovocito. Estas ondas contráctiles también afectan el ovocito, que adquiere una forma ovalada antes de pasar a través del ovocito. Bueno, en la siguiente podemos ver la, maduración sexual y factores que afectan a la maduración. Tenemos 6 pasos, que el primero, el crecimiento de la gónada en sus etapas iniciales previas a la maduración. Necesita un mínimo de temperatura y su crecimiento, al igual que el somático, depende fundamental de este factor. Después de la etapa fotoperiodo, es el factor dominante en la maduración de la gónada. Altas temperaturas, intensidades luminosas débiles o periodos luminosos breves conducen a las tasas de crecimiento de la gónada, la maduración sexual. Como tercero, las luces de corta longitud de onda, azul, verde, enlentece el proceso de maduración. En el cuarto, la intensidad de la luz afecta inversamente la maduración. Para estimular la puesta se precisan fotoperiodos largos. Como último, el control de la maduración se realiza por vía endocrónica. La gonadotropina es secreta por las glándulas ópticas. Como podemos observar. La siguiente es un recuadro de la cópula, fecundación y puesta. Se puede decir que la
Los estímulos que parecen iniciar la cópula son de naturaleza visual, sirviendo que ello una puesta natural, artificial o la presencia de hembras o machos maduros o maduros. La cópula puede tener lugar al amanecer. La fecundación. Esto, cuando una pareja se está estableciendo de forma estable, el macho defiende a su compañera del cortejo de otros machos, generalmente hasta con gestos de intimidación, pero en ocasiones se establecen auténticas luchas entre los rivales, mientras la hembra permanece pasiva. Como podemos observar que en la fecundación, el macho protege a la hembra y llega a pelear con otros machos. En la apuesta, el comportamiento reproductor de la sepia o Phonalis reconoce desde hace bastante tiempo, y ese también el macho en que juega un papel más agresivo en el cortejo nupcial y en la cópula. En la siguiente página podremos ver el desarrollo embrionario y el comportamiento reproductor de los tautoides o ascocidos. Bueno, realmente en los grupos anteriores es menos conocido. Pues bueno, la mayor cantidad de información procede de dos especies: los huevos de los cefalópodos y decaptópodos. Está provisto de varias envolturas protectoras formadas por las glándulas oviductales. Y el desarrollo de estos reproductores es un solo de los espermatozoides que rodean el óvulo después de la cópula. Penetran por el micrópilo y los fecundan inmediatamente la penetración de otros espermatozoides. Queda bloqueada la entrada del espermatozoide, induce la mitosis. Bueno, aquí podemos ver que la reproducción de los cefalópodos octópodos carecen sexualmente de externos. Bueno, en todos los cefalópodos, los octópodos, los sexos están separados en la mayoría de los casos. Los machos y las hembras son parecidos, aunque entre los octópodos pelágicos y el demóstomo sexual es muy rosado. La anatomía de los órganos reproductores. Las hembras tienen un ovario impar y los oviductos situados en una cala de la línea media de la cavidad palial. La gónada está situada en la cavidad celomática genital y está comunicada con la sémola pericardio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Quieres algo? Bueno. En el desarrollo de la gónada, existe que ambos son dos masas redondas. Las células constituidas por una región central de células cuyos núcleos son grandes y pobres en la cromática. Dan como lugar a las células germinativas, rodeando a las cuales un conjunto de células de núcleo pequeño. Las cópulas, fecundación y puesta como ya había de varias especies de los octópodos que viven en la plataforma continental de las zonas templadas, se han comprobado una pauta de comportamiento reproductor muy similar a la maduración lentamente durante el invierno. Ya, como una regla general dice que la proporción de sexos observados en la población es de 1.1. En muchas especies, cuando un macho y una hembra maduros se encuentran. El desarrollo embrionario de los octópodos. La duración del desarrollo embrionario de los octópodos es muy variable. La gastrulación comienza de la forma de un epitelio, también denominada membrana perivitelina, que se extiende desde lo blastodisco y rodea todo el vitello. Bueno, en la siguiente lámina vamos a hablar de los gasterópodos. Gasterópodos. Es una pequeña introducción, obviamente. Dice que los
se puede hablar de los prosombránqueos, que se dividen en tres órdenes, que son los arquegasterópodos, los mesogasterópodos y los neogasterópodos. Los arqueogasterópodos son los más primitivos, existiendo una sola gónada que se desemboca sus productos en el riñón derecho y de este en la cavidad peniana. Los mesogasterópodos son el grupo más numeroso de las especies y el más variado en cuanto en su biología. El conducto gonadal se prolonga a través de la cavidad del manto. Bueno, y los gasterópodos son los gasterópodos más recientes y evolucionados, cuyo comportamiento es básicamente similar a los mesogasterópodos. Bueno, podemos hablar sobre qué es el dimorfismo sexual, freudismo y anatomía de la gónada. Entonces, dimorfismo sexual, que en los moluscos el dimorfismo sexual raramente es patente, a que con frecuencia las hembras son ligeramente mayores que los machos en algunas especies. Entonces, hermafroditos de las mayores de opositobranquios y pulmonados son hermafroditas, mientras que algunas especies de prosombránqueos muestran cierta tendencia al hermafroditismo, tales como los géneros Patella, Diodora, Colipatrea, Eumea y Pitureya. La anatomía de la gónada de esta especie. El aparato reproductor de los arcogasterópodos es similar en ambos sexos, diferenciados solo con el color que adquiere el ovario y el testículo. Vamos a hablar otra vez de la gametogénesis de los que consiste en estado de la lactancia durante la cual no se puede distinguir del sexo de los animales. El estado de recuperación cuando se divide las progónicas y esporgónicas. El estado de prematuro que empieza a madurar los espermocitos y las ovoconias. Bueno, también se puede hablar del estado maduro y el estado de puesta. En el estado maduro, durante el cual se produce la maduración de los gametos. Y el estado de la puesta es cuando los ositos y espermatozoides están listos para su expulsión. Bueno, la espermatogénesis es similar en todos los prosombránqueos hasta el comienzo de la espermogénesis. La espermatocitos se caracteriza por su disminución de tamaño y los secundarios son menores que los primarios de forma esférica. Entonces, en el desove existen varias formas de liberar los gametos de la cavidad penial y la más simple consiste en la expulsión directamente del medio circundante. En el ciclo reproductor y época de puesta, los prosombránqueos se caracterizan por tener una gónada en reposo durante cierto tiempo después del último desove, en su fase de recuperación, de maduración y de nuevo puesta. Como podemos ver aquí, tenemos que el tamaño mínimo que adquiere la madurez sexual, donde el tamaño mínimo es cuando aparecen los gametos y se deben observar los individuos juveniles. Los huevos aislados y libres
Es la forma típica de desove en la mayoría de los arqueogasterópodos, dejando excavar libremente los huevos y esquemas del agua del mar. Los huevos en cápsulas planctónicas. Estas cápsulas están envueltas por una o más capas de diferentes características. Huevos depositados en masas galetinosas, que algunos arqueogasterópodos dejan los huevos envueltos en una capa gelatina, que los mantiene unidos formando una masa más o menos de alargada. Que esta capa gelatina, con el contacto del agua, además se hincha. Y los oviparismos, el desarrollo embrionario y larvario de algunos gasterópodos tienen lugar a la cavidad pelial. El comportamiento durante el desove de los arqueogasterópodos. Cuando el reproductor siente necesidad de expulsar a sus productos sexuales, se mueven continuamente en aguas someras, llegando a salir fuera del agua.